Ya estoy emocionada con los Sí, cuentos. ya quiero seguir. Oye, pero está padre porque es una buena idea para que los papás que ahora tienen a sus chiquitines como que se regresen a ese de contar cuentos, porque de repente como se pierde, ¿no? Y ya con toda la electrónica que hay y demás, entonces como vean cuánta sabiduría hay en un cuento, claro, ¿no? Claro. Es como para otra vez incentivar estas relaciones con nuestros hijos y no dejar nada más ahí a los aparatos, sino volver a, como decías, el vínculo, nuevamente lo puedo retomarlo, ¿no? Está padrísimo. Claro, además, Gis, es importante. Alguien comentaba ahorita que salimos un poco decía que a ella no le contaron cuentos. Bien, cuando no nos cuentan cuentos, es más difícil en una etapa adulta que yo pueda resolver, que tenga herramientas, no que no lo vaya a hacer, pero el hecho que nos hayan dado esta fuerza emocional es muy importante. Y esto que dices de los adultos, dándole a los niños, no es nada más a los niños, yo quiero que quede muy claro en esta conversación, esta parte de la literatura con los cuentos es lo mismo que una novela, es lo mismo que una resolución que tiene un adulto en su etapa, cuando va a un terapeuta, cuando empieza un proceso de superación personal, que medita, que empieza a buscar su conciencia, es este mismo viaje trascendente de vida. Pero los adultos, alguien nos mete la idea de que la fantasía y la aventura es para los niños, claro. ¿Ok? Y tú tienes que crecer. Y entonces esa parte la vemos que es maravillosa, claro. ¿no? En esta parte que narrábamos hace un momento, donde el niño sale a la aventura, vamos a ponerlo como ejemplo el adolescente. Es esta parte, o el joven, esta parte donde nos decidimos con fuerza a salir de nuestra casa y poder caminar por el mundo. Poderle decir a nuestros padres, gracias por todo lo dado, y poder salir. Y me toca salir al mundo. Y me toca salir al mundo con las aventuras, con los amigos, con lo no amigable, pero salir con los valores y la fuerza que adquirí aquí en mi casa. Pero hay el eterno puberto, ¿no? Peter Pan. Peter Pan, bien. Peter Pan es el eterno puberto, el que se niega a crecer, claro. ¿sí? ¿Por qué? ¿Y cuántos eternos pubertos tenemos en este momento? ¿No? Claro. Que prefieren estar en casa por comodidad y por muchos factores, cada quien muy individuales, en casa de los padres a los 35, 40 o X edad, ¿no? Y es un proceso, en el cual se tiene que dar esa magia de poder caminar con tus propias fuerzas, claro. ¿Sí? Anclado a lo mejor al amor de tus padres siempre, pero con la libertad de que tú puedes hacerlo. Y la seguridad y confianza, ¿no? Y la valentía. Claro. Volvemos a la valentía, al creer en ti, al saber que puede haber momentos difíciles. ¿Qué es lo que hace valiente a una persona? El valiente no es diferente de la víctima. El valiente, que también es otro personaje en los cuentos, Okay. El valiente es el que se decide a caminar el camino a pesar de todo. Y la víctima es el que se detiene y decide no caminar. Debido a. Y que otros caminen por mí a lo mejor, Ay, si es que avisas, tengo. ¿no? ¿Qué tal? Sí, o cuántos tenemos víctimas que también derraman toda su gracia para que toda la familia esté ahí como un apoyo, porque ellos no pueden caminar, ¿no? Y llamémosle el rango de parentesco que queramos, hijos, padres, o sea, personas que no recibieron esta parte de fuerza o que no la quieren aplicar. Esa es la diferencia entre valiente en el cuento, entre un héroe y una víctima en un cuento. La decisión. Okay. O sea, enfrento mis miedos o lo que tengas que pasar. Claro, o no. El libre albedrío. Claro. Porque son dos caminos. Y son tan sutiles
Y todos podemos caminar, o sea, nada más es una decisión. Es una decisión. ¿Qué decides? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quiero hacer en la vida, no? Entonces tenemos personajes como Alicia en el País de las Maravillas, que es una niña de 7 años muy valerosa. Sí, claro. Se va a un mundo, ¿sí? Qué bueno que lo vas a platicar. A mí ese cuento me ha costado siempre mucho trabajo. ¿Sí? Así es que platícalo para que Sí, se no lo enamore, porque entiendes. no. Voy a no sé contar- lo que cuesta trabajo. Ciertos personajes, no nada más, porque para sacar varios cuentos. Por ejemplo, sale en Alicia en el País de las Maravillas, bueno, hay muchos autores que lo comparan con Hamlet, ¿no? Que dicen que qué tan loco es el personaje de Alicia y de Hamlet, según el concepto y los ojos de quien lo mira. Porque la locura es eso, ¿no? Claro. Depende de quien Y pueda cómo lo decir. mires y qué es lo que hagas. con Claro, eso. claro, ¿no? Pero entonces ahí en Alicia en el País de las Maravillas sale un conejo con parte humana, con su bombín, con su reloj, ¿no? Con mucha prisa, con mucha prisa, con mucha prisa, ¿no? ¿A dónde voy? Ya se me hizo tarde, ya se me hizo tarde, ya se me hizo tarde. Representa de forma simbólica para el niño esa parte de a dónde voy realmente, de poderse preguntar en la vida a dónde voy. Salen personajes, es un binomio fantástico en este cuento, ¿no? Un binomio fantástico entre, por ejemplo, el rey y la reina, que son de cabeza humana pero con cuerpo de cartas, ¿no? Ujú. El conejo es lo mismo. Sale un gato fantástico, dormilón, querendón, sí, Sonrisa. que cuando su sonrisa, que sale la luna, ¿no? Que cuando Alicia le pregunta cuál es el camino y le dice ella, ¿a dónde vas? Y ella dice, no sé. Y entonces él le responde, para quien no sabe a dónde va, Ya llegó. Ya llegó, ¿no? ya llegó. Cualquier camino es el mismo. Es lo que decíamos de lo que es el héroe, Ujú. que sabe, ¿sí?, a dónde va, y de la persona que Que no decide. tiene más remota idea. Y que además hay factores como el miedo que se presentan. Y esta niña nos demuestra la valentía, ¿no? Ok. Generalmente, muchísimos de los cuentos nacieron de los sueños. Los cantadores, todas estas gentes que en la antigüedad narraban, los hermanos Grimm absorben todos estos relatos folclóricos en 1820, y entonces muchos de esos cuentos realmente no eran para niños, pero llegan a las manos de los niños. Y entonces, bueno, empiezan a hacerlos un poco más suaves, y luego llegan a Walt Disney y ya le da Súper suaves, ya le exacto, da ¿no? su versión, ¿no? Pero también tenemos por ahí el cuento de Gulliver, Ok. donde es el mundo al revés, ¿no? Es el pescado que pesca al pescador, ¿sí? Es ¿cómo se llama? La mula que lleva al mercado al guía, al hombre que lo guía. Y yo cuando leía esto me acuerdo de una canción muy famosa que hubo hace algunos años para los niños, donde era el mundo al revés, ¿no? Era una canción, no sé si ustedes la recuerdan. ¿Quién era? Alberto Cruz? ¿Cómo se llamaba? No, decía, Mm. había una vez un lobito bueno, una bruja hermosa y un pirata honrado. Todo esto existía en un mundo al revés, ¿no? Ah, ok. Entonces le presenta al niño lo que puede ser el mundo al revés en esta polaridad, porque se va a confrontar, lo dijera Jung, a su sombra y a su luz. Porque el camino iniciático lo va a llevar a lo que es, a buscar lo que es, a su luz, pero reconociendo que la esa sombra parte, claro. está ahí. Está ahí. Claro, Y es que sol- aceptarla, no y- luchar contra ella. Y hay que Y vivir la vida. simplemente, y aparte dialogando de con Jesús, ¿no? soltarla, es saber que forma parte de ti. Y que si tú te enojas o si tú pierdes algo, ¿cómo puedes sentir la felicidad si no sentiste el dolor? ¿Cómo puedes sentir la angustia? Bueno, al sentir la angustia, ¿cómo al sentirla no puedes descubrir la paz? Y poder diferenciar esos Cómo te estados llevan una con otra, ¿no? una con otra, pero no negarla, porque entonces la personalidad y las máscaras nos van llevando a reprimir esta parte de sombra. Claro, te vas alejando cada vez más de ti. Y presento al público mi mejor máscara, ¿no? Claro. Lo Pero que esa yo, no eres tú, o sea, lo estás que yo- totalmente alejado de tu realidad.
lo que yo quiero presentar, que a lo mejor es mi parte de bondad, que es mi parte compasiva, que es mi parte alegre, y que sí soy yo, pero no la tengo que fingir. Claro. Esa verdad es mi parte luz. Pero entonces yo creo, porque desde pequeño a lo mejor me enseñaron que el enojo es malo. No te puedes enojar porque no, ya no te quieren. No, las niñas bonitas no se enojan. Claro, ¿no? O sea, no puedo envidiar. No envidies a nadie. Sé compartido. O sea, yo puedo ser envidiosita. Sí se vale. ¿No? Y sí me puedo enojar. Siempre. Claro, claro. O me puedo enojar mucho. Muchísimo. Lo que no se vale es que el enojo, que es el fondo, la emoción, yo lo transfiera a la figura que es la persona. Claro. Y yo agarre allí como punching back de mi enojo. Ahí está, El ¿no? enojo es mío y lo resuelvo. Entonces yo sé que esa Lo parte experimento. existe en mí. Lo Claro. experimento, lo siento, lo vivo y lo suelto. Claro. Y entonces me acerco a la otra parte. Entonces, el cuento esto nos permite ver. Entonces, con esta parte de Gulliver, ¿no? Del mundo al revés, le muestras esto. O la historia sin fin, Qué bonito donde el es. protagonista entra a esta evasión. Que Michel Ende nos dice que la evasión no es evadirte, sino es acercarte de una forma más suave a la realidad. El personaje se evade, pero se evade para ser parte de un cuento. No sé si lo recuerdan. Él de pronto descubre que lo que está pasando, él es el heroíno que está ahí. Y que su misión es salvar el reino. Estamos desempolvando los recuerdos, ¿eh? Cantando los cuentos. Entonces, este cuento tiene esta parte maravillosa de estos personajes. Este cuento en sí, bueno, todos, pero la historia sin fin nos narra al héroe, nos narra el camino que tiene que recorrer para salvar un reino que la gran responsabilidad es que la gente está perdiendo, los niños están perdiendo la fantasía y la ilusión. Claro. Y él tiene que rescatar el reino de la fantasía. De la nada, ¿no? O sea, la nada lo está atrapando llegando, la nada al reino de la fantasía. Entonces, cuando el caballito se hunde en la nada y él le dice, sálvate, la nada ya lo atrapó y se hunde en la nada. Y entonces él está encerradito en un cuarto en su escuela leyendo, porque además el libro llega a sus manos por casualidad, según claro. Esto, ¿no? Claro. En una librería que entra, lo encuentra y lo roba, ¿no? Y el que dueño de la librería se está dando cuenta pero de este hurto, claro. Pero lo deja, ¿no? Y entonces él empieza ese viaje. Como un sótano o algo así, en un sótano de su escuela se esconde y entonces muerde manzana, muerde todo, ahí come, hay miedos, tormentas, etapas, se esconde, porque además las vivencias que está teniendo ahí en ese cuento no siempre es de placer. Es de angustia, de lucha, claro, de valentía, la sombra de valores. Ahí vemos en ese cuento. Michel Ende era, bueno, Momo, otro cuento de él, ¿sí? Donde también aparecen los hombres grises que se apoderan del tiempo. No sé si lo han leído. Yo no he leído ese, ¿tú? Bueno, Momo es el gran valor de Momo es una niña, y su gran valor es que sabía escuchar. Entonces se vuelve muy popular al pueblo que llega, porque llega a una cuevita donde apenas tenía un lugarcito donde dormir y estar, y la gente al irsele acercando siente una paz enorme en su corazón porque ella los sabe escuchar. Y entonces el pueblo de pronto empieza a perderse, porque igual que en la historia sin fin, la nada, aquí son los hombres de gris, se empieza a apoderar del tiempo de las personas, a quitarle la riqueza de compartir y de escuchar con el otro. Y el tiempo se nos acaba. Y el tiempo también no lo roba. Los hombres de gris entraron. Una pausa para ahorita poder regresamos con Atrello, ¿no? Regresamos.